Sean ustedes bienvenidos a este microvideo donde analizaremos principalmente definición de las obligaciones y fuente de las obligaciones. Para quien todavía no me conoce, soy Juan Andrés Jaramillo y soy el docente autor de este componente. Iniciemos. Las obligaciones. ¿Qué son las obligaciones? Primero hay que comenzar teniendo claro que todos en la vida estamos sujetos a un montón de obligaciones. Tenemos obligaciones jurídicas, tenemos obligaciones morales, tenemos obligaciones éticas, tenemos obligaciones religiosas. Pero ¿a cuál se enfoca nuestra normativa? Son a las obligaciones legales, a las obligaciones jurídicas. Entonces, ¿en qué consiste una obligación? Una obligación es un vínculo jurídico en el cual una persona llamada deudor queda en la obligación de realizar una cierta prestación. Esta cierta prestación va a ser dar, hacer o no hacer. Entre esto puede ser en favor de quién, en favor de otra persona llamada acreedor. El acreedor, por su parte, tiene el derecho y tiene la potestad de exigir el cumplimiento de la obligación por parte del deudor. Este concepto, que parafraseado el concepto del tratadista prolífero, tratadista ecuatoriano Luis Parraguer Ruiz, es más o menos el concepto de obligación. Este concepto tiene algunos elementos que me voy a permitir irlos explicando en este microvideo. Primero, la obligación es un vínculo jurídico. Este vínculo jurídico genera dos situaciones. La primera, que el acreedor tiene la facultad, la potestad, el poder de exigirle al deudor que cumpla con su obligación. La segunda es la facultad que tiene el acreedor de retener lo recibido. Este es el primer elemento. El segundo elemento, entre quiénes se obliga qué personas concurren a la obligación. Como ya lo manifestamos hace un momento, está el deudor y el acreedor. El deudor será la persona quien está llamada a cumplir la obligación, y el acreedor es la persona a favor de quien se va a cumplir la obligación. El tercer elemento es que la obligación le impone al deudor una cierta conducta. ¿Y qué conducta será esta? La conducta de dar, hacer o no hacer que se hayan obligado, a la que se haya obligado el deudor. Esta conducta será observada, tendrá que ser observada por el deudor. Y finalmente, el deudor compromete todo su patrimonio para el cumplimiento de la obligación. El deudor deberá responder por un no cumplimiento con su patrimonio. Hay discusiones, hay tratadistas que incluso hablan que en realidad no se comprometen, no se obligan dos personas. No es que se obligue el deudor y el acreedor, sino que se obliga el patrimonio del deudor con el patrimonio del acreedor. Pero esta es una discusión más doctrinaria. Esto a breves rasgos, lo que hemos hablado de una definición de las obligaciones. Le recuerdo que no es posible todavía hablar de obligaciones sin hablar de deuda y de responsabilidad, que algunos tratadistas lo ven como dos caras de la misma moneda, dos maneras de ver la obligación, dos momentos. La deuda será lo que el deudor se ha comprometido a hacer a favor del acreedor. La responsabilidad, en cambio, es el comprometimiento del patrimonio del deudor para el cumplimiento de la obligación. Es como una garantía que tiene el acreedor.
se compromete el patrimonio, según lo manifestamos cuando desglosábamos el concepto anteriormente dado. Ahora pasemos a hablar en este pequeño espacio que tenemos de las fuentes de las obligaciones. Fuentes de las obligaciones es cómo nacen, cómo se crean las obligaciones. El Código Civil nos enumera las 5 formas en las cuales se puede crear una obligación. Estamos con la primera, la más común, la más general, que son los contratos. Tanto que le vamos a dedicar un semestre aproximadamente a su estudio. Adicional a esto tenemos los cuasicontratos, los delitos, los cuasidelitos y la ley. Vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos. Sin antes, no puedo continuar, mal haría, siendo profesor de obligaciones, continuar sin mencionar que se habla mucho de otra fuente de las obligaciones, que es la Declaración Unilateral de la Voluntad, la cual hay una gran discusión si debería o no ser una fuente de las obligaciones. Y para no dejar el tema en el aire, solo manifestaré que la única forma, la única manera, la única figura en la que la Declaración Unilateral de la Voluntad genera una obligación será en la promesa de recompensa. Cuando yo ofrezco una recompensa por un comportamiento dado, una recompensa a quien encuentre mi celular, una recompensa a quien encuentre mi perro, al que encuentre el perro quedo yo en la obligación. Es una promesa que he hecho. No están los testamentos, no están las donaciones, porque son sujetas a la aceptación de los herederos o de las personas a quienes se ha realizado a favor de ellas la donación. Continuemos con el estudio de las fuentes de las obligaciones. Vamos a arrancar con los contratos. Contrato es el acto jurídico en el que una persona se obliga con otra a dar, hacer o no hacer determinada cosa. Es importante tener en cuenta que la obligación puede ser para una o ambas partes. No es exclusivo que una parte se obliga a otra parte. Hablemos, por ejemplo, del contrato de compraventa. En el contrato de compraventa, el acreedor y el deudor pueden ser ambas personas. El deudor, el que vende, imaginémonos la compra-venta de un carro. El que vende el carro, el que entrega la cosa, tiene la obligación de entregar el carro, en este caso del ejemplo. En ese caso será un deudor, pero será acreedor en cuanto a la obligación que tiene el comprador, que será de pagar el carro, pagar la cosa. Entonces aquí ambas personas se han obligado entre sí. Ambas tienen obligaciones. Generalmente la mayoría de contratos genera obligaciones para las partes, para ambas partes. Noten ustedes que cuando he dado el concepto de contratos, he puesto especial énfasis en actos jurídicos. Y eso es importante en cuanto a distinguir de los hechos jurídicos que generan obligaciones. ¿Y por qué les hablo de los actos jurídicos y de los hechos jurídicos? Porque el cuasicontrato, al igual que el delito y que el cuasidelito, son hechos jurídicos. Veamos pues a qué se refiere el cuasicontrato. El cuasicontrato es un hecho jurídico, como lo acabo de decir. Es un hecho jurídico que genera obligaciones. Su diferencia con el resto de hechos jurídicos es su licicitud. El cuasicontrato es un hecho lícito, a diferencia de los delitos y cuasidelitos que son ilícitos. El Código Civil nos da 3 ejemplos, 3 figuras de cuasicontratos, que son la agencia oficiosa, el pago de lo no debido y la comunidad.
Otra fuente de las obligaciones son los delitos y los cuasi delitos. Hablábamos que estos eran hechos ilícitos. En eso se diferencian de los cuasi contratos en la licitud. Esos son hechos ilícitos. ¿En qué se diferencia ahora el delito del cuasi delito? Será en que en el delito es preponderante el dolo, la intención manifiesta de causar daño, mientras que en los cuasi delitos hay culpa o negligencia. Al hablar de delitos, recordemos que está la reparación integral a la víctima, es una obligación aparte de la pena que tiene la persona sentenciada, la persona que ha sido condenada por cierto delito. Ejemplo clásico, en cambio, de los cuasi delitos, es un ejemplo clásico civil de una persona que tenía en un balcón una maceta y que fruto de la casualidad cae la maceta y le cae a una persona que caminaba por abajo, le cae en la cabeza, le genera una obligación, culpa o negligencia. Fue negligente al dejar la maceta en este balcón en el segundo piso, pero no hubo la intención manifiesta de causarle una herida a la persona que pasaba caminando por abajo. Fue un accidente, lo que llamamos nosotros, pero no por ser un accidente no genera una obligación. Es por eso que los cuasi delitos también son considerados fuentes de las obligaciones. Y entramos al último, con el cual también estaremos cerrando este microvideo, que es la ley. Ustedes pueden pensar, toda obligación nace de la ley, toda obligación, los contratos están normados en el Código Civil, los delitos, todo está normado. Sí es así, pero la diferencia de la ley como fuente de las obligaciones es que no media ningún acto o ningún hecho jurídico entre la ley y el hecho y la obligación. La obligación nace solo por la ley. No fue necesidad que haya un acto jurídico como en los contratos, o un hecho jurídico, o un hecho lícito o ilícito, depende de qué estamos hablando. No existe aquí en la ley. Ejemplo clásico, lo que se debe a los familiares. Se debe alimentos. Si se tiene hijos menores de edad, se debe alimentos. Es un ejemplo clásico. No hay voluntad del obligado. No se comprometió, nunca hubo voluntariedad para ello. Simplemente la ley le obliga. La obligación que se tiene en este caso es una obligación que nace netamente de la ley. Así hemos finalizado el primer microvideo de este bimestre. Espero que los temas hayan quedado claros. Cualquier cosa me tienen a las órdenes y también pueden comunicarse con sus docentes tutores. Tengan ustedes un muy feliz estudio.